Vamos entonces al libro de Malaquías. Hoy día tengo toda la intención de avanzar un poquito más. Y si podemos entrar ya a lo que podríamos calificar como el segundo diálogo. Recuerden ustedes que el profeta Malaquías es el último de los profetas. Mencionábamos que Malaquías, es fácil ubicarlo, es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero entre Malaquías y el apóstol Juan, lo que diríamos el profeta siguiente que irrumpe, hablábamos quizás de un periodo de más de 400 años, como 400 años. ¿Ya? Entonces, el profeta Malaquías habla palabra de Dios en un contexto muy especial. ¿Se acuerdan? Que el profeta Malaquías lleva un mensaje y como profeta, él es portador de un mensaje que no es de él. Es un mensaje que viene de Dios. Lo que hace esencial al profeta como característica es que él no lleva un mensaje propio. Él no está hablando de sí mismo. El profeta habla palabras que recibe de Dios. Por eso muchas veces vamos a encontrar en los profetas referencias o expresiones como esta. Palabra de Dios que vino por medio del profeta. Bueno, Malaquías no es la excepción. Es la palabra de Dios que vino para el pueblo de Israel a través o por medio del profeta Malaquías. ¿Ya? Y Malaquías, como decíamos, lleva este mensaje en un contexto muy especial. Malaquías le escribe a los nietos y a los bisnietos, ¿se acuerdan? De los que habían retornado del exilio. ¿Ya? El retorno del exilio babilónico fue un avivamiento para el pueblo de Israel. ¿Ya? Retornan. ¿Ya? Y retornan encontrándose con una ciudad en ruinas, con el templo quemado, destruido, saqueado, con los muros derribados. Es decir, retornan y en este retorno su realidad, su contexto es miseria. Y mire, uno va y debiera ir siempre encontrando las conexiones de relato bíblico con las vidas personales o con la vida de la iglesia. Mire, y lo que acabo de decir perfectamente usted lo puede conectar con la parábola del hijo pródigo. El que retorna a Dios, retorna desde la miseria. Porque a nadie, habiendo conocido a Dios, le puede ir bien alejándose de Él. Y el pueblo vuelve en medio de un contexto de miseria. Pero Dios es Dios restaurador. Se restaura el culto, se restauran los muros de la ciudad. Cada integrante, dice Nehemías, con pasión, comienzan a reconstruir los muros, la ciudad. Se restaura el culto, se recupera la centralidad de la palabra en la vida del culto de Israel. Y hay un gran avivamiento en ese retorno a Dios. Pero pasaron casi 100 años cuando irrumpe Malaquías y el contexto era distinto. Porque Malaquías lleva este mensaje a los nietos y a los bisnietos de los que habían retornado. ¿Ya? Y acuérdense que el libro de Malaquías se desarrolla desde una comprensión sencilla en forma de diálogo. Usted va a leer el libro de Malaquías y lo que usted va a encontrar en él son diálogos. Es decir, Dios comienza a dialogar con el pueblo. Y todos estos diálogos están dados a nivel de preguntas o declaraciones o afirmaciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el primer diálogo? Capítulo 1, verso 2 y verso... Hay un diálogo. Ese es el primer diálogo que tenemos. Capítulo 1, verso 2 al 5, por ahí.
En ese primer diálogo Dios hace una afirmación, que es una declaración de amor por su pueblo. Y Dios le dice, yo a ustedes los he amado. Eso es una afirmación. ¿Ya? Y mire, decir que cuando Dios dice algo, por esencia misma, Él no miente. Dios afirma su amor por su pueblo. Yo a ustedes los he amado. Y el pueblo responde, en esta forma de diálogo, le responde esta afirmación a Dios. Y le dice el pueblo, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? Y Dios responde, esa respuesta del pueblo, que es una respuesta, como decíamos el domingo pasado, no solo una respuesta desde la ignorancia, desde la inconsciencia. La respuesta del pueblo fue ofensiva hacia Dios. Fue ofensiva hacia Dios. O sea, esto me hace pensar cómo nosotros muchas veces, quizás sin tener conciencia de lo que decimos o hacemos, nuestras palabras o acciones son ofensivas hacia Dios. Y el pueblo no tiene conciencia de aquello. Pero cuando el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? Lo que el pueblo le atribuye a Dios es que Él es mentiroso, que Dios está declarando amarles, pero en verdad no nos amas. No hemos visto tu amor. Le atribuyen a Dios una mentira. Eso es ofensivo, hermano. Ofensivo. Y Dios responde, tratando de que el pueblo entienda y disipe todo lo que hay en esa inconsciencia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo no se dan cuenta que los amo? Y en esa respuesta, en este primer diálogo, lo trabajamos un poco. Lo que hay es que Dios responde evocando un hecho histórico y puntual, que es la elección de Jacob para formar un pueblo. Y la elección, lo vimos más profundamente el domingo, ¿se acuerdan? Que la elección de Dios hacia su pueblo es la base de todas las bendiciones, de todo el favor de Dios, de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios, del sustento de Dios, de la provisión de Dios. Todo se abre por medio de la elección. Por eso me preguntaba, ¿por qué Dios no le dijo al pueblo qué comieron hoy día en la mañana? Yo se los di. ¿Están con vida hoy día? Yo les di vida. ¿Tuvieron pan en su mesa? Yo les di el pan en su mesa. ¿Tienen salud? Sí. Bueno, yo les he dado salud. Yo les he dado sustento. Pero Dios no responde así el cuestionamiento del pueblo, sino que le responde diciendo, yo a ustedes los amé en la elección. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La elección, estimado hermano, hermana querida, es la entrada, Pablo dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Toda bendición viene desde la elección. Y acuérdense que Dios no elige en base a méritos. ¿Se acuerdan? Dios no elige desde la perspectiva como nosotros elegimos. Yo le pregunté a Iván hoy en la mañana, ¿y te cocinaron el domingo pasado? ¿Te hicieron una rica ensalada? Se ríe. Sí. Nosotros escogemos en base a criterios muy distintos de cómo elige Dios. Dios no es injusto. No es injusto.
Para explicar más profundamente esto, yo les desafiaba a leer Romanos 9, que están todas las respuestas a esa idea de que cómo es posible que Dios escoja a uno, a Jacob, y a Esaú lo deseche. Romanos capítulo número 9. Depende de su soberanía. Pablo dice en la carta a los Efesios que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos en Cristo santos y sin mancha. Entonces, hermana querida, déjame decirte que todo lo que rodea tu vida, todo lo que rodea nuestra vida, en términos de que podamos calificar, tengo esto, tengo esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, todo lo que rodea tu vida es fruto, resultado de que Dios te escogió. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. El atrevimiento nuestro llega a veces a límites sorprendentes. Porque llegamos a pensar que todo aquello que hemos logrado en la vida ha sido única y exclusivamente por esfuerzo nuestro. Todo lo que tengo lo gané. Todo lo que tengo es porque yo me esforcé. Todo lo que tengo es mío. Y ejercemos posesión de aquello. Cuando de verdad Dios nos va revelando que todo aquello que tenemos, poseemos, ha sido dado simplemente por gracia. De Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición. Voy haciendo unos agregados. Todo lo que tienes, todo lo que posees, material o inmaterial, todo se nos ha sido dado por Dios y por gracia. Todo se nos ha sido dado por Dios y por gracia. Del Padre de misericordia. Entonces, cuando no hay conciencia de esto, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? Cuando hay inconsciencia de esto, entonces no hay gratitud. No hay gratitud. Esta frase que ustedes están viendo dice: si amas de verdad, la escribí, la analicé, volví a escribir. Si amas de verdad, siempre darás lo mejor de ti. Es una frase. Y con esta frase yo quiero llevarles a reflexionar, porque tiene que ver con el segundo diálogo. Acuérdense que en el primer diálogo que hemos abordado, queda claro que Dios tiene una relación con su pueblo. ¿Se acuerdan? Y que la base de esta relación tiene que ver con el amor. El amor de Dios hacia su pueblo. Y la expresión de ese amor está dada en base a la elección. No sé si me van captando la línea. ¿Ya? Y que no es distinto a ti y a mí hoy como creyentes. Jesús dijo: ya no llamaré siervos, sino amigos. Hay una relación. Hay una relación. Y la base de esta relación con Dios, por medio de Jesucristo, es el amor. Es el amor. Y este amor de Dios siempre se demostrará. ¿Se acuerdan? Dios no puede ir en contra de su propia esencia. Si Él ama, Él tiene que demostrarlo. Se ve obligado a demostrarlo.
Por lo tanto, no sé si vamos captando las distancias ya entre Dios y nosotros. Si Dios dice que ama es porque lo demuestra. No puede decir yo te amo sin demostrarlo. No puede. Es contrario a su naturaleza. El amor de Dios es un amor que no siempre es fácil de explicar, porque explicar el amor de Dios es querer explicar lo que Él es. Usamos calificativos. Decimos que el amor de Dios es maravilloso para explicarlo. Que el amor de Dios es grande. Lo captamos. Decimos que el amor de Dios es incondicional. Oh, eso requiere reflexión. Decimos que el amor de Dios es abundante. Pero difícilmente podremos explicar a cabalidad cómo es el amor de Dios, porque tiene que ver con su esencia, con su grandeza. Si en nosotros hay una respuesta hacia Dios, la palabra dice que en verdad es porque Él nos amó primero. Porque no es del hombre natural amar a Dios si no lo ha conocido. Eso es, no sé si me explico. Nadie, no es del hombre, no es del ser humano amar a Dios. El que ama a Dios es porque lo ha conocido y tiene una relación con Él. ¿Entiendes? El hombre natural no ama a Dios. Todo lo contrario. El hombre natural éramos tú y yo antes de conocerle. El hombre natural, por naturaleza misma, siempre va a buscar alejarse de Dios. Siempre. Pero el que ha conocido a Dios tiene una relación con Dios. Y la respuesta que Dios espera, ¿cuál es? Que obviamente la amemos. La amemos. Y pensaba en esto, estimados hermanos, ¿sabe? ¿Por qué Malaquías parte con este primer diálogo haciendo un llamado a la conciencia del pueblo? Y leyendo después en Malaquías uno va entendiendo por qué. ¿Sabe? Porque la fuente, la base, el motor de todas las acciones humanas siempre será el corazón, el amor. Siempre. Siempre. Todo está determinado en términos de las relaciones humanas, está determinado por el amor. Todo. Todo. Y la calidad de esas relaciones dependerá de cómo amamos. No sé si me van entendiendo. Todas las relaciones humanas están determinadas por el amor y la calidad de aquellas está determinado por el cómo amamos. ¿Cómo amamos? Por eso decíamos que el verdadero amor, el amor que no se basa en los sentimientos humanos, en la fragilidad de las emociones humanas, que yo les llamaba, ¿se acuerdan? El amor básico, el amor primitivo. El amor básico, el amor primitivo, creo que tiene ahí su base en las emociones, en los afectos y en los sentimientos humanos. Y no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que en Cristo, cuando Él se revela, uno experimenta un amor mucho más elevado. Y el desafío en la vida del creyente es ser perfeccionado en ese amor ágape. Dice, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces,
el gran desafío de la vida del creyente es entonces aprender a relacionarse y amar en todas sus relaciones humanas, teniendo como base ya no este amor que se sustenta desde lo primitivo, desde lo humano, desde la carne, en mis emociones, sino todas las relaciones ahora basadas en este amor ágape que viene de Dios y que ha sido derramado, depositado por medio de su Espíritu en el corazón de cada creyente. Y 1 Corintios 13, ahí hay una descripción de cómo es este amor y las distancias que hay con este amor humano, primitivo, básico. Por eso, insisto, el llamado de la palabra es a ser perfeccionados en el amor, a crecer en el amor. Todas las relaciones humanas tienen su base, su asiento en el amor. La calidad de estas relaciones estará determinado por cómo amamos. Y podríamos picar más fino, hermano. Piense usted las relaciones humanas, ¿en qué ámbito nos movemos? La relación con los hijos, la relación con la familia, la relación con los padres, la relación con el esposo, con la esposa, la relación con los amigos, las relaciones con los hermanos, la relación con los vecinos, la relación con los colegas de trabajo. Todas estas relaciones, y podríamos mencionar otras más, tienen su base ¿en qué? En el amor. Y la calidad de estas relaciones dependerá de qué? De cómo amamos. De cómo amamos. Lo interesante es que, mire, hay una antigua canción muy famosa, muy famosa, que tiene una letra muy popular, muy interesante, My Way. ¿Cómo dice esa canción? A mi manera, a mi camino, a mi forma, a mi manera. La popularizó Frank Sinatra. A mi manera. Mire, ¿por qué quise mencionar esto? Porque hay que entender que no se trata de que las relaciones se basen, por cierto, en el amor, pero no a mí. El texto bíblico es claro en mostrarnos que hay una forma de amar, hay una forma de relacionarse. Y ya esto de a mi manera era propio del viejo hombre. Pero ahora el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya deja de ser a mi manera. Ahora es a la manera de ¿quién? A la manera de Cristo. No sé si me entienden. Mire, y esto no es fácil de entender. Yo una vez hice una confesión aquí, no está Miriam, pero ella puede dar fe que no estoy mintiendo, porque todavía no nos casamos. Estábamos ambos estudiando en el seminario, el mismo curso, y yo aún arrastraba harapos del viejo hombre, y todavía siempre uno cargará con vestigios de aquello. Pero lo que estoy diciendo no puede justificar mis acciones. Sirve para entender, no para justificar. Y me acuerdo, en el segundo piso estaba la biblioteca, estaba la hermana Barbarita Bolsa. Ella era una misionera que se quedó en Chile muchos años, ya falleció, la hermana Barbarita Bolsa. Ella era dueña del seminario, era dueña de la biblioteca, era dueña de todo. Y aún con esos harapos del viejo hombre, a mí me gusta cantar.
Y eso no significa que cante bien, pero me gusta cantar. Y lo maravilloso de la iglesia, hermanos queridos, es que cuando cantamos, no debiera importarme a mí si el que está al lado canta mal o canta más o menos. No. La gracia de la iglesia en su comunidad, en este sentido comunitario, es que los que cantan bien se unen a los que cantan más o menos y a los que cantamos mal. Porque cantamos en plena conciencia de que este canto es nuestra adoración a Dios. Amén. Entonces, yo estaba arriba en el segundo piso de la biblioteca, no, abajo estaba abajo, y estaba la ventana abierta, era como un buen tiempo, y me puse a cantar, y a veces no dimensiono que canto fuerte. Y había una canción que ya no la canto, de verdad, no la canto, pero la recuerdo. El cantautor se llama José José. Ya, no sé si los más de mi edad lo logran identificar, pero se llama José José. Y él popularizó una canción que dice: soy así. Soy así. Me sé la canción. Y después dice: y nunca cambiaré. Con todos mis defectos, ya lo ves, soy así. Y miren, eso es propio del viejo hombre, que quiere justificar sus acciones. Pero entender que ahora uno está en Cristo, entonces la canción cambia. Entonces ya no es amar a mi manera, sino es amar a la manera de Dios, a la manera de Dios. Segundo diálogo, mire, esto es súper interesante. Voy a leer el texto, capítulo 1, verso... ya tengo que usar lente. Ya. Verso 6, vamos a leer algunos versos del capítulo 1, verso 6. Y esto, hermano, es la esencia del segundo diálogo. Si el primer diálogo tiene que ver con esta interacción que tiene como tema central el amor de Dios, el primer diálogo tiene esa temática central, el amor. El segundo diálogo en Malaquías tiene que ver con el culto que agrada a Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, Dios pregunta, ¿dónde está entonces mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre y decís, ahí viene la respuesta del pueblo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe o a tu autoridad, para entender un poquito más el concepto. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Orad pues por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mire,
El diálogo continúa hasta el capítulo 2, verso 12 por ahí. Y el gran tema de este segundo diálogo tiene que ver con el culto. El culto. Tiene que ver con el culto que ofrecemos a Dios. Y cuando hablo del culto que ofrecemos a Dios, déjame decirte que hay dos conceptos que quiero explicarte o que quiero que puedas entenderlo. Cuando se trata del culto que ofrecemos a Dios, esto tiene que ver primero en el tema personal. ¿Cómo es el culto que tú y yo personalmente, cada día, cotidianamente, que tiene que ver con cómo vivo, cómo estoy viviendo la fe? Tiene que ver con ese culto personal. Pero hay otro elemento también que tiene que ver con el culto comunitario. Yo te invito a mirar este segundo diálogo a partir de estos dos enfoques. ¿Cómo está nuestro culto personal con Dios? Pero también el culto comunitario, porque déjame decirte que uno está conectado con lo otro. Tu culto personal con Dios, mi culto personal con Dios. Fíjense que este es el gran tema que aborda aquí Malaquías en este segundo diálogo. El culto que al fin de cuentas es el culto que agrada a Dios. Por lo tanto, mire, ya no es, y lo vuelvo a decir, por eso usé la ilustración, ya no es el culto que ofrezco a Dios a mi manera. Ahora cambia. Tiene que ver con el qué es o cómo debiera ser el culto que finalmente termina por agradar al corazón de Dios. Entonces, desde lo individual al culto comunitario, ¿ya? La dinámica de este diálogo se desarrolla así, mire. Dios hace dos preguntas al pueblo. Dos preguntas. No sé si las podemos identificar. ¿Cuáles son estas? ¿Las encontró? Ahí está, versos 6, 7. Hay un par de preguntas ahí de Dios hacia el pueblo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, entonces nos encontramos con la primera pregunta. ¿Dónde está mi honra? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que hace Dios en este diálogo al pueblo es: ¿dónde está mi temor? Entonces, la dinámica de este primer diálogo se desarrolla así. Dios hace dos preguntas. Después, Dios hace una afirmación. ¿Ya? Dios hace una afirmación. Ustedes han menospreciado mi nombre. Eso es una afirmación. Dios afirma el menosprecio del pueblo en la vida cultica, en el culto que le rinde. Ustedes han menospreciado mi nombre. ¿Ya? Después de esta afirmación, ¿cómo responde el pueblo? El pueblo dice: Señor, ¿qué te hemos menospreciado? ¿Se parece al primer diálogo? Sí, no hay conciencia. En el primer diálogo no hay conciencia. Un pueblo que es inconsciente del amor de Dios no lo ve. Aquí nos encontramos con un pueblo inconsciente que no tiene conciencia de las cuestiones mal que se están haciendo. No tiene conciencia. ¿En qué te hemos menospreciado? Ahí gira toda la dinámica de este segundo diálogo.
acuérdense que tiene como tema central el culto que agrada a Dios. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí en aquello que ya hemos visto en la dinámica de este primer diálogo, que hemos hecho una descripción para entenderlo? Obviamente, aquí quiero detenerme un poquito e ir profundizando. Fíjense que dentro de las cuestiones observables es que, si bien es cierto, la palabra del profeta Malaquías es una palabra que tiene una concepción amplia a todo el pueblo, pero leyendo usted va a encontrar que parte de lo general a lo específico. Todo el pueblo es una palabra a todo el pueblo, pero avanza a lo específico para llegar ¿a quién? A los sacerdotes, a los que ministran el culto. Esa es la evolución del mensaje. Parte de lo general a lo específico, que tiene como tema central el culto que agrada a Dios. ¿Cuál es el problema aquí en los versos que ya hemos leído? Y aquí quiero ir compartiendo un par de cosas. Mire, lo primero que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto. Mire, hay tres cositas. Esto es lo primero. ¿Cuál es el problema? Es que tanto los sacerdotes como el pueblo perdieron la perspectiva de quién es Dios. Ese es el gran problema. Tanto el pueblo como los sacerdotes perdieron la perspectiva de quién es Dios. Y sabe, esta es una cuestión clave cuando se trata del culto personal o el culto comunitario. Acuérdense que el gran tema de este segundo diálogo tiene que ver con el culto que agrada a Dios. Insisto una vez más porque no quiero cuando repito, porque me interesa remarcar las ideas. El culto que agrada a Dios tiene dos implicancias, lo personal y lo comunitario. Lo individual y lo colectivo. Tu vida personal o la vida como iglesia. Están muy conectados. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Y lo que ocurrió es esto. El pueblo como los sacerdotes, en la vida personal como en la vida colectiva, cuando se acercaban al templo a adorar, ellos perdieron la perspectiva de quién es Dios. Y mire, perder la perspectiva de quién es Dios tiene que ver, yo diría, mire, con cuestiones que tienen que ver con nuestro entendimiento, con nuestra comprensión y con nuestra relación con Dios. Una relación con Dios, una buena relación con Dios, una sana relación con Dios, siempre te va a dar una correcta perspectiva de quién es Él. Siempre. El pueblo perdió, los sacerdotes perdieron esta perspectiva de quién es Dios. Y déjame decirte que hay cuestiones de nuestra comprensión de quién es Dios que lo desdibujan, que lo distorsionan. Y hay cuestiones que son absolutas, que Dios no cambia y que Dios no cambiará. Te lo menciono para que tú y yo podamos tener una correcta perspectiva de quién es Dios. Y mucho de lo que ocurre en el Antiguo Testamento en términos de las teofanías, revelaciones, tiene que ver con que Dios se va revelando para que el pueblo tenga una correcta perspectiva de quién es Dios.
Y déjame decirte que Dios no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Él es santo. Y debemos tener una correcta perspectiva de la santidad de Dios. Porque una perspectiva distorsionada de quién es Dios, vamos a ver que esto tiene también su expresión. Dios es santo. Y hablar de una correcta perspectiva de quién es Dios es equilibrar cuestiones que tienen que ver, equilibrar sanamente cuestiones que tienen que ver con su naturaleza. Y esa es la gran advertencia del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Cuidado con distorsionar y desviarse en esta perspectiva de Dios. Si bien es cierto, Dios es amor, abundante en gracia y en misericordia y bondad, eso debe ser equilibrado con este Dios santo y justo, que no tendrá por inocente al malvado, que es una expresión antiguo testamentaria, pero que no cambia en su naturaleza. Dios es santo, Dios es amor, pero Dios también es justo. Es decir, Dios no puede en su amor pasar por alto lo que es injusto. No sé si me logran comprender. Dios no puede tolerar el pecado cuando esto ofende su santidad. Dios, por mucho que ame, no puede en su amor ir en contra de su justicia. Porque tiene que ver con sus atributos, con su naturaleza. Lo que estoy vaciando con ustedes tiene que ver con tener una correcta perspectiva de quién es Dios. Y cuando esta perspectiva de quién es Dios se distorsiona, desdibujamos a Dios, hacemos un Dios a nuestras propias concepciones, hacemos y dibujamos un Dios a nuestro propio parecer. Y desconocemos al Dios de la Biblia. Mire, si el Dios que hoy predico es el mismo Dios de Malaquías. Y pasarán 1000 años si el Señor no viene antes, y pasará la eternidad, y Dios seguirá siempre siendo el mismo. Por eso es importante tener una correcta perspectiva de quién es Dios, y el pueblo perdió esta perspectiva de quién es Dios. Y al perder esta perspectiva de quién es Dios realmente, perdieron el temor a Jehová. Perdieron el honrarle como Él se merece ser honrado. Perdieron el gozo y la alegría del servicio y se quejaron. ¿Por qué? Porque perdieron la perspectiva correcta de saber, de conocer, de entender quién es Dios. Mire, voy a decir algo más bien desde lo personal. Cuando perdemos la perspectiva de quién es Dios, acuérdense, está ahí. Perdemos el temor a Jehová, perdemos el honrarle como Él se merece ser honrado, perdemos el gozo y la alegría. Los sacerdotes, como dice más adelante, se quejaban del servicio y menospreciaban el servicio. ¿Qué carga es esta? Estar haciendo lo que estoy haciendo. Terrible. Y lo que les quiero decir, hermano, es que Dios, en su amor, en su bondad, en su justicia, en su santidad, a veces hará cuestiones. Insisto, esto es más personal. No estoy estableciendo forma ni manera en que Dios hace. Él es Dios. Pero desde lo personal yo te diría que Dios se encargará de hacernos saber y entender la correcta perspectiva de quién es Él.
Y eso significa que lo que Dios hará será hacernos pasar por una crisis. La única manera de que el hijo pródigo entendiera y lograra tener una correcta perspectiva de quién era su padre era transitar por la miseria. Entonces ahí uno dice, tú eres Dios, ahí tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que sustenta, tú eres el Dios de amor y misericordia, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios justo. Y Dios encausa nuestra perspectiva de quién es Él. Entonces, el pueblo y los sacerdotes perdieron la perspectiva de quién es Dios, el temor de Jehová, que podríamos estar un domingo, 2 domingos, 3 domingos predicando solo del temor de Jehová. ¿Qué significa? ¿Qué es perder el temor a Dios? ¿Cómo de verdad vivir bajo el temor del Señor? Perdieron el honrarle lo que Él se merece como Dios. Perdieron el gozo y la alegría. Pero mira, cuando se pierde la perspectiva, ¿cierto?, de quién es Dios, se hacen otras cosas. Ahí hay que mejorar la frase. Pero lo que te quiero decir, mira, estimado, Jesús usó esta frase bajo la metáfora de la vid y los pámpanos. Jesús dijo, separado de mí, ¿qué dijo Él? Nada podéis hacer. No pretendo contradecir la palabra, pero déjame decirte que separado de Dios hay cosas que se hacen. Lo que Jesús está diciendo ahí es que separado de Él, nada bueno podemos hacer. Eso es. Separado del Señor hay cosas que se hacen. Y esto está estrechamente conectado con lo que Malaquías va haciendo. Mire, perdieron la perspectiva de quién es Dios, ¿cierto? Hubieron pérdidas, pero comenzaron a hacer otras cosas. ¿Qué ocurrió? Dios ya deja de ser prioridad en la vida personal y en la vida cultica. Perdieron el amor por la excelencia y ahora comenzaron a hacer todo lo mediocre y a su manera. Todo lo mediocre. Y ahora viene la queja. Entonces, cuando uno pierde la perspectiva de quién es Dios, pierde cosas y hace otras. No sé si me entienden. Eso es lo que está diciendo Malaquías en este mensaje al perdemos la perspectiva de quién es Dios, perdemos cosas. Perdemos el temor a Jehová, no le honramos como Él se merece, perdemos el gozo y la alegría del servicio, pero también perdiendo la perspectiva de Dios, de quién es Él, comenzamos a hacer otras cosas. Y miren lo que comenzaron a hacer. Llegaron con animales al sacrificio. Lo defectuoso, lo enfermo, lo mediocre, lo más malo, lo desechado, las sobras de aquello que tenían eran las ofrendas a Jehová. Ya no hay excelencia. Ya a Dios no se le da lo mejor, ni la honra mayor. Fíjense que Malaquías evoca una cuestión cultural. Si el hijo honra al padre en el contexto del Medio Oriente, la honra al padre era una cuestión importante. Y Malaquías dice, ustedes honran a sus padres, pero ¿dónde está la honra que debe tener Dios? Que es infinitamente superior
a cualquiera. Se pierde la perspectiva de Dios y se hacen cosas. Y mire, en esto es bueno, en el desafío hermenéutico de entender, quiero explicar esto, hay que ir al Espíritu. Cuando Dios demandaba que el mejor animalito fuera para Él, cuando Dios demandaba que un animalito se apartara del resto y se guardara para el día del sacrificio, cuando Dios demandaba que cualquier sacrificio por el perdón de pecados, en el contexto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, debía ser sin mancha, sin defecto. Hay un principio de fondo, no la letra, sino el espíritu. Y cuando uno lee un pasaje como este, el espíritu de la letra es: Dios se merece lo mejor. Dios no se merece las obras, ni lo mediocre, si no importa. ¿Por qué? Porque eso se hace cuando se pierde la perspectiva de quién es Dios. Dios merece lo mejor. Él es Dios. Está por sobre toda autoridad. Está por sobre la honra de los padres. Él es Dios sobre todo. Se merece lo mejor. De lo cual no siempre, en lo personal, uno lo ha hecho. A veces he deshonrado a Dios y lo he desdibujado, perdiendo el temor. Pero mira, finalmente, en este segundo diálogo hay un tema ahí. Todo trae consecuencias. La ley de causa y efecto. Todo. Ya sea para bien o para mal, todo en la vida trae consecuencias. Todo. Y Malaquías advierte al pueblo y a los sacerdotes que hay dos cuestiones complicadas en términos de consecuencias. Si es que no, se gira. Lejos del favor de Dios y quedar bajo maldición. Mire lo que dice el verso 14. Maldito el que engaña. Maldito, dice Dios. Es decir, todo trae consecuencias. Para bien o para mal. Causa y efecto. Todo, hermanos. Y yo creo que aquí hay una apelación a que el pueblo tome conciencia de que toda acción, toda palabra, todo dicho, todo quehacer trae consecuencias. Trae consecuencias. Y hermano querido, mire, yo no estoy diciendo nada que no sea probable en términos de que es así. Todo lo que uno haga trae siempre una consecuencia, un efecto en el entorno. Todo. Y Malaquías le dice al pueblo, la consecuencia de esto es estar lejos del favor de Dios. La consecuencia de esto es estar bajo maldición. Y creo, porque ha sido así, hermano, miren, con mucha honestidad, porque lo aprendí de David, el David de la Biblia. Y parte de mis oraciones tienen que ver con esto. Señor, no alejes tu favor de mí. Porque estar lejos del favor de Dios es caer bajo maldición. Eso es terrible, hermano.
lo único que nos puede sostener a ti y a mí es estar en el favor de Dios. Ni tus fuerzas, ni tus capacidades, ni tus habilidades, ni tus recursos, nada te sostendrá a la hora de la crisis si no estamos en el favor de Dios. Y está ahí, lea los versos siguientes a los que hemos leído, hasta el verso 12 del capítulo número 2. Todo trae consecuencias. Padre, que esta palabra que hemos trabajado hoy día desde Malaquías sea una palabra, como hemos dicho, viva, una palabra